La palabra del Señor, iglesia, dice de la siguiente manera, y pendiente porque es importante. ¿Son todos estos tus hijos? Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, el profeta, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era un buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. Y el Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Sama. ¿Qué tal si tú me acompañas a orar? Pues yo estoy loco de entregar este sermón. Señor, gracias. Gracias por la palabra. Gracias por lo que has estado haciendo. Y gracias por tu presencia. Te pido, Señor, que tu unción fresca fluya con poder. Que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste, Señor. Que convenza nuestro corazón, que alinee nuestra vida, que arregle nuestra mente, Señor, y alinee nuestros pensamientos para poder obedecerte. Hoy declaramos que tú nos ves. Hoy declaramos que tú no nos ignoras, Señor. Habla a tu iglesia y edifica cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Por lo menos dile a dos personas antes de sentarte, antes de sentarte, salúdalo y dile, Dios te ve. Por lo menos a dos, dile, salúdalo y dile, Dios te ve. Dios te ve. Como todos los domingos puede accesar al sermón a través del código QR que va a estar saliendo en pantalla y usted puede bajar el sermón y puede, ¿verdad?, utilizarlo. Me disculpan, este sermón está un poquito largo en contenido, pero no significa que va a ser tan largo en tiempo. Y hoy quiero hablar de David el ignorado. Y alguien podría preguntarse si hay tantas visitas, ¿por qué el pastor va a predicar de David si no tiene nada que ver con la redención? Pues yo creo que sí. Yo creo que toda la Biblia anticipa la gracia de Dios constantemente y va hablándonos de cómo Dios mira a los que los seres humanos ignoran. ¿Y quién imaginaría en esta historia que Dios escogería como rey al hijo que ni siquiera fue invitado a la mesa? ¿Quién pensaría que el próximo ungido iba a ser alguien que no cumplía con las expectativas ni del mundo ni siquiera de su padre? ¿Cómo es que Dios ve a los invisibles? ¿Cómo es que Dios ve a los que la gente ignora? ¿Cómo es que Dios escoge a lo que los hombres y las mujeres llaman vil y menospreciado? Y una de las cosas que más me encanta de David es que David no era simplemente un pastor, un músico, un guerrero, un rey. David fue un hombre que Dios escogió porque vio que su corazón. Y alguien podría decir, ¿verdad? Si nos adelantamos a la historia, es que David pecó porque David vio a la mujer aquella y David hizo aquello y David mandó a aquel hombre para que lo mataran y David hizo 20,000 cosas. Pero hay algo que usted debe de entender cuando la Biblia dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios. La diferencia estaba siendo pesada entre Saúl. Saúl fue un rey escogido que nunca pudo ser moldeado por Dios. Cuando la Biblia establece y habla del corazón de David, habla de un corazón que pudo ser moldeado. ¿Y por qué me gusta esta historia? Porque la historia de David rompe con los esquemas y las ideas que a lo mejor nosotros podríamos presentar en todo lo que es y pararnos en la parte de atrás y mirar cuál es la característica. David no la tiene. ¿Cuál es la capacidad? ¿Cuál es el carisma? ¿Cuál es el poder? ¿Cuál es la gracia que tenía? Pues a lo mejor David confronta esa verdad. Porque muchas veces los seres humanos no vemos lo que Dios ya vio de nosotros. Y mientras Samuel miraba apariencia, la Biblia dice que Dios miraba el corazón de David. Y mientras Isaí presentaba a los hijos, para que usted entienda bien, aquello fue un desfile completo. El profeta fue a buscar el hijo de Isaí, porque Dios le dijo a Samuel, ve a casa de Isaí, que ya yo me he provisto de rey. Y esto es importante entenderlo. Dios no mandó a Samuel a escoger un rey. Dios mandó a Samuel a ungir al rey, porque el que lo escogió fue Dios.
yo me he provisto. Ya yo lo tomé, ya yo lo miré, ya yo lo escogí. Y mientras Samuel, que era un profeta de Dios, que era un juez, que es uno de los personajes más importantes de la teología judía, no podía entender lo que el cielo estaba hablando. Y el primer libro de Samuel, capítulo 16, no empieza con una corona, empieza con una crisis. El rey anterior había desobedecido a Dios. Y qué bueno es saber que Dios en medio de las crisis y las historias de nuestra vida puede manifestarse para escoger a los que nadie escogería. Y a lo mejor nosotros estamos aquí pensando, y yo no cumplo con estas expectativas, o yo no cumplo con esto, o yo fallé con esto, o mi historia está manchada. Yo quiero decirte algo y quiero que lo entiendas bien. La gracia de Dios se trata de entender que Dios ama escoger y usar gente con resúmenes manchados. ¿Fallaste? Súper. Dios no necesita un resumen perfecto para hacer algo poderoso contigo y con tu casa. Dios no necesita que todo esté perfecto. Me gusta David porque David exteriormente no representaba favor divino. La historia no trata solamente de un muchacho olvidado por su familia, trata del Dios que nos ve. Y así es la gracia de Dios. Esto anticipa cómo Dios nos ve y nos salva aún sin nosotros buscarnos. O sea, David no andaba buscando a Dios, pero Dios andaba buscando a David. David no tenía planes de ser rey. David no había dicho, voy a estudiar esto y entonces me voy a hacer pastor y voy a hacer lo otro y me voy a hacer aquello. Entonces yo me contacto con aquel. No, David estaba simple y sencillamente cumpliendo el rol que por herencia le tocaba, ser un pastor de ovejas en el campo. Esta historia no es la historia de David. Trata del Dios que mira más profundo que la apariencia. No sé cuántas veces tú te has encontrado con alguien y te han mirado y te han dicho, tú no sirves para nada. Pues yo quiero que tú entiendas que Dios ama usar los que no sirven para nada. El mundo ama etiquetar gente. Yo no sé cuántos de ustedes han ido a una tienda que usted ve el ticket rojo y ya usted sabe que ese ticket, ¿qué significa? Sale, diría Irsa. Clearance. En amarillo, ¿verdad? Amamos las etiquetas. Y las etiquetas nos describen. Sin embargo, el Dios que yo conozco es el Dios que no se impresiona con tu estatura, ni con tu posición, ni con tu edad, ni con tu fuerza, ni con tu carisma o reputación. Es el Dios que examina el corazón del ser humano. El capítulo comienza con el profeta Samuel llorando a Saúl. Mire para acá, porque esto es importante. El profeta está detenido emocionalmente en el fracaso. El profeta, el que escucha a Dios, el juez de Israel, está detenido. Y yo te voy a decir algo. Es bien importante que tú entiendas que es muy peligroso detenernos emocionalmente, porque el que se detiene emocionalmente jamás ve lo que Dios quiere hacer. Porque Samuel ya Dios le dijo, yo no quiero más a Saúl. Porque Saúl no respetó cómo me adoran a mí. Sin embargo, Samuel insistía, lloraba. Y hoy yo quiero que tú entiendas que esa pregunta que Dios le hace a Saúl, a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Es una invitación a Samuel a dejar de mirar lo que terminó para comenzar a ver lo que Dios estaba iniciando. Usted sabe cuántas veces Dios quiere iniciar cosas en tu vida, pero como tú estás pensando en lo que pasó, como tú estás enfocado, te has detenido emocionalmente. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que tú quieres solucionar que Dios simple y sencillamente quiere que las olvide. Porque hay cosas que no tienen solución. Y tienes que seguir. Así que Dios le dice a Samuel, mira, llena tu cuerno de aceite, vas a ir a Belén. Y Dios no dice, allí voy a buscar. Dios dice, Dios, ya yo me he provisto. Ya yo tengo a alguien en el campo, ya yo vi a alguien. Y yo quiero que tú entiendas que la historia de Samuel, de David es maravillosa, porque David no era el que Samuel buscaba, pero Dios ya lo había visto.
Lo repito, Dios ya lo había visto. Y yo quiero que tú sepas que ya Dios te vio, que ya Dios vio tu casa, que ya Dios vio tu familia, que ya Dios vio lo que tú ibas a hacer. Belén es el lugar donde Dios decide, otra vez en la historia, manifestarse en gracia. Belén no era el centro político de Israel, no era la ciudad más poderosa, no era el lugar donde naturalmente se buscaba un rey, pero Dios suele comenzar sus grandes historias en lugares pequeños. Mira para acá, mírame. Dios no necesita que tu vida esté toda organizada para Él comenzar a hacer cosas. Si Dios te trajo a esta casa en esta mañana, es porque algo nuevo Él quiere iniciar en tu vida. Samuel llega a Belén, los ancianos con él, los ancianos tiemblan y su presencia causa temor porque Samuel no era solo profeta de consuelo. Hoy en día la gente se pone ese label de profeta para decirle a la gente vas a ser exitoso o qué sé yo, pero en realidad en la Biblia nadie quería que el profeta lo visitara. Si el profeta te visitaba a tu casa, había un problema. Los profetas en la Biblia no eran profetas solo de consuelo, sino que denunciaban. Y Samuel, dice la Biblia, que en el proceso hace el sacrificio y santifica a Isaí y a sus hijos. Y toda esta historia está cargada por expectativa. Viene un nuevo rey. Dios va a escoger a alguien. ¿Quién cumple con esas expectativas? Entre Eliab y al verlo Samuel piensa, este tiene cara de que este tiene porte. Dios no se sorprende con el porte de nadie. Dios no se sorprende con las conexiones de nadie. Dios no se sorprende por cómo hablamos o cuán bien o cuán mal nosotros podemos expresarnos, sino que Samuel tuvo que haber dicho, de cierto delante de Jehová este es ungido. Pero Samuel otra vez, ¿qué pasa? Se equivoca. Y a mí me gusta que Samuel se equivoque. Mírame, a mí me encanta que Samuel se equivoque. Porque enseña que ni por ser profeta eres perfecto. La equivocación de Samuel proporciona, nos invita a entender que Dios no se impresiona por la apariencia. Así que Samuel a lo mejor vio a Eliab y dijo, este alto como Saúl. Este es grande. Este se ve corpulento, fuerte, elegante. ¿Y sabes qué? Israel, como en el mundo de hoy, ya había aprendido a admirar lo visible. Y nosotros vivimos en un mundo que ama lo visible. Mire, amado, a veces nosotros no tenemos, hay gente que no tiene para hacer compra, pero si se sienta en un restaurante para comer algo, sube la foto. Porque vivimos para impresionar al mundo. Y me encanta porque en la historia Dios interrumpe la mirada del profeta. ¿Y qué le dice Dios? Dios le dice, mira, Samuel, no te preocupes, ya yo tengo aquí. No, Dios le dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. ¿Por qué? Porque yo lo desecho. Eso es lo que dice Dios. Dios le dice al profeta, yo no me conformo con lo grande de la gente, ni con lo impresionante de la gente. Yo no me conformo con el grado en teología. Yo no me conformo con lo importante que pueda ser. Yo eso lo desecho. ¿Y sabes qué me encanta de esa frase? Que Dios, el Dios del profeta, está corrigiendo al profeta. Y le está diciendo al profeta, no es por apariencia, no es por lógica. Quiero que tú entiendas que vivir siendo visto por Dios implica que tenemos que dejar de vivir midiendo el llamado por el tamaño de lo visible. Que puede ser que tú hayas estado pasando por el peor momento de tu vida o que hayas cometido los peores errores de tu vida, pero el Dios de David es el Dios de la iglesia también. El texto continúa con una de las declaraciones más importantes de toda la teología del Antiguo Testamento. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová mira ¿qué? Corazón. Mírame. El corazón. ¿Y sabes qué?
Nosotros podemos engañar a la gente con máscaras y apariencias, pero cuando el corazón se manifiesta no hay manera de engañar. No. Y cuando hablamos del corazón, no solamente hablamos del lugar donde están las emociones. El corazón es el centro de la persona, donde se forman las decisiones, donde se forman las intenciones, los deseos, la obediencia, la dirección de vida. Y ahí dice Dios, yo miro lo que ustedes no miran. Dios no estaba buscando un rey de buena apariencia. Dios estaba buscando un corazón que pudiera ser moldeado. Mírame. Así es la salvación. Dios nos mira y nos escoge a pesar de saber de todos los errores que íbamos a cometer. Porque Dios es un Dios que está en el futuro ya. Dios es un Dios que es omnisciente, que todo lo sabe. Y ese detalle es fundamental porque David no fue escogido porque era perfecto. David fallaría gravemente, David pecaría, David lloraría, David tendría quebrantos familiares, David necesitaría misericordia. Pero a diferencia de Saúl, David tenía un corazón. Usted sabe que hay gente que cuando usted los confronta se molestan y se van. Nunca más te hablan. Hay gente que prefiere dejar de hablarte porque no quieren aceptar sus errores. Ese era el problema de Saúl. Que Saúl jamás volvió a hablar con Dios. Pero lo que tenía David es que tenía un corazón que podía ser confrontado y quebrantado, pero también restaurado delante de Dios. Y de eso se trata la salvación. La salvación no se trata de ser perfecto totalmente. La salvación se trata de entender que cuando yo falle, ya yo tengo misericordia. Ya yo tengo un lugar donde restaurarme. Ya yo tengo un lugar donde Dios puede cambiarme. Mira esto. Saúl justificaba su pecado. David, cuando fue confrontado, dijo: pequé contra Jehová. Saúl protegía su imagen. David derramaba su alma. Saúl se aferraba a su trono. David aprendió a depender de Dios. Por eso el asunto no es perfección, es la dirección de lo que está aquí. Cómo Dios dirige mi vida, cómo Dios dirige mi corazón, cómo Dios trabaja conmigo. Realmente yo puedo vivir para Él. Dios no busca personas impecables porque no existen. Dios busca corazones disponibles, obedientes, quebrantables, sensibles a la voz de Dios. Y esa escena para el profeta debió de haber sido bien incómoda porque cada hijo parecía una posibilidad. Cuando entraba el primero, oh, este es grande, este es rubio. Cuando entraba el segundo, aquel no fue, pero este se ve que habla bien. Mira cómo se expresó, qué voz tiene. Y cada persona que pasaba parecía una posibilidad. Cada rostro levantaba expectativa. Cada paso pudo parecer el momento de la elección. Pero Dios seguía diciendo: mírame, 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 mírame. No era Eliab, no era Abinadab, no era Sama, no era ninguno de los 7, no era ninguno de los que vio Samuel. Entonces Samuel hace una pregunta que abre la puerta del propósito divino. ¿Son todos estos tus hijos? Y el papá que ni siquiera pensó en David. Mire, amado y amada, lo hermoso de Dios es que Dios piensa en los que son olvidados. El papá de David no pensó en David. Y cuando él va a hablar del que le queda, después de la pregunta de Samuel, ¿qué dice él? Bueno, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Eso es una expresión donde no hay expectativa. Y yo me imagino al padre de David diciendo: yo creo que nosotros no éramos la casa donde Dios escogería el rey. A mí me encanta ver las escenas donde todo el mundo pierde la esperanza hasta que Dios interviene. Es imposible que Dios pueda salvar ese adicto hasta que Dios interviene. Es imposible que Dios pueda salvar ese matrimonio hasta que Dios interviene. Es imposible que Dios pueda levantar a ese hombre, a esa mujer para lo que lo llamó hasta que Dios interviene. Es imposible que Dios pueda restaurarle a esa persona porque es un pecador hasta que Dios interviene. Yo tengo ese muchacho que apacienta las ovejas.
Pero hay una frase importante que yo quiero que te lleves en tu corazón en esta mañana, iglesia. Pero Dios vio a David. La Biblia dice en otros textos que Dios lo sacó en un salmo detrás de la majada, de detrás. Él estaba en su asignación, sucio en el campo, pero Dios vio a David. Isaí lo veía como el menor, ya Dios lo veía como un rey. Mientras sus hermanos lo veían como el pastor de ovejas, Dios lo veía como el pastor de Israel. Y mientras la familia lo dejó fuera de la ceremonia, Dios dijo, hasta que no llegue. Y por eso David en el Salmo 23 dice, Él adereza mesa delante de mis angustiadores. Todos los salmos de David revelan algo, el conocimiento que él tuvo de Dios. Jehová es mi pastor, nada me falta. David está en el proceso del campo. Y pareciese a lo mejor, escucha bien esto, que el campo era como un castigo, pero yo también quiero que sepas algo. En la vida a veces necesitamos ser procesados y a lo mejor tú estás diciendo, yo ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué se me rompió aquello? ¿Por qué mi alma está destruida? ¿Por qué mi corazón no se puede restaurar? Yo quiero que tú sepas que Dios sabe usar lo peor para lo mejor. David estaba siendo formado por Dios. Escucha bien. Aleluya. Dios no quería darle autoridad pública a David. Dios no quería hacerlo famoso. Dios no quería ponerlo frente a Goliat para que David fuera importante. No. Dios vio el corazón de David en secreto. ¿Y tú crees que Dios no te ha escuchado cuando lloras en quebrantamiento? ¿Tú crees que Dios no te escuchó? ¿Tú crees que Dios no te ha escuchado cuando estás pasando por el proceso de soledad, cuando te sientes ignorado, cuando te sientes que ni siquiera Dios te está viendo? Yo quiero que tú sepas que Dios te vio. Y el texto simplemente no es que David fue ignorado, es que en la escena Dios estaba diciendo, aquí hay hijos de Isaí que cumplen con tus expectativas, pero no con las mías. ¿Y sabes qué? Los hijos de Isaí y la casa de Isaí estaban en un proceso espiritual. Habían hecho sacrificios, se habían santificado porque Dios quería hablar, pero Dios no había terminado el proceso todavía. Escucha bien esto. La tragedia de Saúl, al parecer, no le había enseñado nada a Israel. Porque Dios no quería, ni quiere, ni desea escoger gente con corazón de rey. Dios nunca le quiere dar autoridad a nadie con corazón de rey. Siempre lo quiere hacer con corazón de siervo. Dios hizo rey a David porque tenía corazón de siervo. El problema de Saúl era que la corona se la puso aquí. Tenía corazón de rey y no corazón de siervo. La posición no le permitía obedecerle. La posición no le permitía ser quebrantado. Y pudiese ser que tenía muchos aplausos en público, pero Dios lo había desechado. Pero la historia de David es impresionante. Porque David fue ignorado en su propia casa. No fue llamado por su padre, no fue considerado por sus hermanos. La mesa estaba lista, pero David no estaba allí. El sacrificio se celebraba, pero David seguía en el campo. ¿Y sabes qué? Sin duda alguna eso duele cuando somos ignorados. Pero qué bueno es saber que el Dios que me permitió ir al campo también me está viendo. Que parece que yo estoy corriendo de lado a lado, pero Dios anda buscándome. El llamado de Dios no depende de que el pastor o el líder de una iglesia te reconozca. El llamado de Dios es la elección que no depende del aplauso humano. Samuel le dice a Isaí, mándame a buscar a David. Y sabes que hoy yo creo que el Espíritu Santo le está diciendo a muchos de ustedes, mándame a buscar a X, mándame a buscar a Y porque yo tengo un plan con ellos. Mándalo a buscar, tráelo porque algo nuevo yo voy a hacer en medio de mi pueblo. Tráelo porque parece que él no es, pero él es, ella es.
Dios va a detener la mesa hasta que llegues. Dios va a detener la mesa aunque te dejaron fuera. Dios va a interrumpir la ceremonia hasta que aparezca el ignorado. Dios sabe incomodar a los presentes para honrar al ausente. Dios sabe decirle a la familia entera: ustedes lo olvidaron, pero yo lo vi, yo lo vi, yo lo vi en el campo. Yo sé que es Él, yo sé que Él ha estado quebrantado. Yo sé que has estado pasando por momentos de dificultades. Yo sé que has estado pasando por días que no entiendes qué estás viviendo, pero Dios te ha visto. Dios te ha visto. La elección de David no surge por una ambición humana. O sea, me explico. David no se le vendió al profeta. David no le dijo: yo tengo una maestría en divinidad. Yo tengo un PhD. Yo tengo... No, profeta. Si tú me ves a mí trabajando con los leones, si tú me ves a mí peleando con las fieras. David nunca surgió por su ambición. Toda la historia de David se trata de la, escucha bien, iniciativa de Dios. Dios te está viendo. David no se postula, David es llamado. Mírame, David no se vende. David no se impone, David es buscado. David no estaba buscando a Dios, pero Dios lo estaba buscando a él. David no toma el aceite sale del cuerno. Y yo he dicho esto en otras ocasiones. Hay teólogos que dicen que cuando Samuel estaba con el cuerno de aceite, ya lo tenía listo cuando entró Sama, cuando entraron los 7, y Dios le dijo: ese no es. Pero muchos teólogos dicen que cuando entró David, el cuerno de aceite empezó a botar el aceite solo. Porque el aceite no dependía del profeta, era la elección del Dios del profeta. La salvación humana se trata de entender que Dios me eligió sin yo buscarlo, que Dios me amó sin yo amarlo, que Dios me vio sin yo verlo. Esto no es que yo solo me arrepentí, no, es que Él me llamó. Y hoy yo quiero decirte que Dios sabe cómo localizarte. Que aunque estés lejos de la sala, Dios sabe dónde estás. Que aunque estés en el campo, Dios conoce tu nombre. Que aunque seas el último en la lista, Dios te ha visto. Que aunque nadie te haya invitado, Dios sabe que estás ahí. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado la expresión: yo fui allí, pero me sentía como una cucaracha en baile de ¿qué? Así estaba David. A mí nadie me llamó, mi papá no me invitó, pero Samuel tuvo que preguntar, porque Dios tenía un plan. Y Samuel el profeta equivocado, y Dios le dice: no es la apariencia, no es el que te impresiona a ti, no es el que tiene el buen parecer. Así que el texto dice que era rubio, hermoso como su pastor. Y esta descripción no establece que Dios no haya visto la apariencia de David. Lo que establece es que Dios no lo escogió por su apariencia. El problema no es tener buena apariencia, el problema es depender de ella. Dios no puede ser engañado por nuestra apariencia. Por eso es que Dios escoge a los que nadie escoge. A veces nosotros decimos: pero ¿cómo es que este muchacho, si los otros días fue que empezó y mira aquello y mira lo que Dios está, pero ven acá? Toda la historia cambia cuando Jehová dice: levántate y úngelo. Levántate y úngelo. Pero Dios da el porqué, y no siempre Dios da el porqué. Y Dios dice: porque este es. Él no le pregunta a Samuel: ¿cómo se ve?
¿Cómo habló? ¿Cómo te sientes, Samuel? Dame tu asesoría. ¿Tú crees que este es? Hay veces que los profetas se mandan. Pero Dios también sabe detener al profeta y decirle, no, 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 este es. No es el primero, no es el esperado, no es el más visible, no es el que Samuel pensó, no es el que Isaías presentó con entusiasmo. Porque escucha bien, cuando David entra no había entusiasmo. No había entusiasmo. Puede ser que la gente contigo diga, no hay entusiasmo, es imposible. Es que él no parece. Es que es imposible, es que no puede ser, es que yo no creo que Dios pueda hacer algo con él, es que yo no creo que Dios pueda alcanzarlo. Si mira, haya venido a la iglesia 3 veces se ha apartado. Yo quiero decirte que el Señor dice lo mismo de cada uno de nosotros. Levántate porque este es el que yo he mirado. Este es el que yo he escogido. Este es el que yo le tengo misericordia. La unción de David es una manifestación de la gracia de Dios. Olvidado por su padre, pero visto por Dios. Lo voy a volver a repetir. Olvidado por su padre, pero visto por Dios. Dios lo escogió y lo señaló. Hay gente que se ungen ellos mismos y se escogen ellos mismos. El aceite era visible. El Espíritu Santo era la realidad invisible. El aceite señalaba, el Espíritu capacitaba. El aceite caía desde afuera, el Espíritu venía sobre la vida de David. Y esto marca una diferencia entre Saúl y David. Saúl había tenido posición, pero perdió la comunión. Una de las cosas más lindas de la salvación del ser humano es que produce comunión con Dios. Y puede ser que tú hayas perdido eso también. Pero hoy, la presencia de Dios, que es capacitadora, mírame, te vuelve a capacitar para que estés con Él. Parece que todo acabó. Parece que lo que viviste te destruyó de tal manera que no puedes volver. Parece que nada de lo que ha pasado te permite servirle. Pero yo quiero decirte algo. Dios te está viendo. Pero David tendría que enfrentar batallas personales. Tendría que enfrentar a Goliat, tendría que servir en el palacio, tendría que huir, tendría que esconderse en cuevas, tendría que llorar traiciones, tendría que perdonar enemigos, tendría que aprender a no tomar el trono por la fuerza. Mira para acá, Dios no te está llamando a que tomes nada por la fuerza. No son los caballos, no es la fuerza, es el poder de Dios. No es la fuerza. Y hoy yo quiero que tú sepas que Dios ama usar nuestras historias de vida para que podamos darle gloria solo a Él. Pero este no fue el que hizo aquello y lo otro y aquello y lo otro 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 y lo otro. Y Dios va a decir, sí, por eso lo escogí. Porque toda la gloria es mía. Parece que los mejores son los perfectos, los que nunca han fallado, los que nunca han traicionado. Pero el Señor dice, no, 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 no. Yo no voy a llamarlo porque es perfecto. Yo lo voy a llamar para formarlo. Y esta historia, mi amado y amada, no termina con la unción en Belén. Esa unción habla en una lidia redentora que atraviesa toda la escritura. David iba a ser rey, de su casa vendría una promesa y Dios establece un pacto con él en el trono de David que quedará conectada a la esperanza mesiánica. El olvidado se convierte en fundamento. El despreciado se convierte en el elegido. Levántate, levántate, levántate porque este es. Aleluya. Isaías hablará de un retoño que brotaría del tronco de Isaí, el cual reposaría el espíritu de Jehová. Jeremías hablaría de David, un renuevo justo. Ezequiel hablará de un pastor davídico que cuidaría al pueblo. Miqueas señalaría a Belén como el lugar de donde saldría el gobernante de Israel. Antes era el ignorado. Ahora es el Dios que ahora es el que Dios ha visto. La historia del ignorado
termina apuntando al Mesías. Nació en Belén y no en Roma. Creció en Nazaret y no en los centros de poder. No tuvo apariencia externa para impresionar a los hombres. Fue rechazado por los suyos. David es una sombra, una antesala de quién sería Cristo. Nadie te quiere. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Isaías dice: el despreciado y el rechazado por los hombres. Fue acusado, golpeado y crucificado. Fue perseguido igual que David, que tuvo que meterse hasta en la cueva de Adulán, que tuvo que en algún momento babiarse y hacerse el loco para que no lo mataran. Los hombres y mujeres vieron el carpintero, pero Dios vio al Cordero. La gente vio el Galileo, pero Dios vio al Rey eterno. La gente vio la cruz, pero Dios vio redención. La gente vio derrota, pero Dios le dio la victoria. La gente vio muerte, pero Dios vio resurrección. Y así como David fue llamado del campo, mi amado, Cristo vino al campo para buscarnos. Dios salió al campo para buscar a David. Y Dios ha salido al campo, se encarnó para buscarte a ti. Para encontrarse contigo. Para trabajar con tu corazón. En la historia no somos David el héroe. Somos el olvidado. En la historia no somos David el que venció a Goliat. En la historia somos los que fuimos rescatados porque Dios salió al campo. ¿Y sabes qué es lo hermoso de todo esto? Que la última palabra no la tenía Samuel. Que la última palabra no la tenía Isaí. La última palabra la tenía Dios. Yo no sé qué proceso tú has estado pasando. Yo no sé cuánto has llorado. A lo mejor tú piensas que la última palabra lo tiene Samuel, Saúl. Que a lo mejor la última palabra la tiene Isaí. Pero hoy Dios te está llamando. Y el campo pudiese parecer el mayor obstáculo. Pero en Dios no. Dios sale al campo. Cuando Dios ve, el olvido humano pierde su poder. Y quizás hoy te identificas un poco con David. Te han dejado afuera. Te han subestimado. Te han reducido a una tarea. Te han llamado el menor de la casa. Te han definido por lo que haces, no por lo que Dios puso en ti. Pero escucha esta palabra de Dios para ti hoy. Dios te está viendo. Y no te ve como la gente te ve. No te ve como tu pasado. No te ve como tu familia. No te ve como la cultura. Dios ve tu corazón. ¿Y sabes qué? Eso significa algo hermoso. Que si Dios te está viendo, es porque tiene propósito. Porque Dios no mira nada que no vaya a usar. Dios te está viendo. Así como estás. Cansado, cansada. Con todo el problema emocional que tienes en tu cabeza que no sabes cómo vas a resolver el asunto. Dios te está viendo. El mismo Dios que vio a David también te ve a ti. Ponte de pie en esta hora. Aleluya. Gracias a los amigos y hermanos que se conectan a través de las redes. Gracias por estar acá. Bendiciones, familia. Somos los pastores Melanie y Jonathan de la iglesia de Rivieras de Cupey y queremos darte las gracias por acompañarnos en cada una de nuestras transmisiones semana tras semana. Escríbenos, queremos orar por tu petición y por tu familia. Eres bienvenido a Rivieras de Cupey, una familia para las familias.